La Sebach Shelamim en las escrituras. En primer lugar, es ofrenda de confesión. Vamos a echar un vistazo a cada una de las tres ocasiones que se citan para dar la ofrenda de paz, ¿sí? La Sebach Shelamim. La primera ocasión es la ofrenda de confesión. Era usada cuando el creyente buscaba a Elohim para liberación de sus enemigos, sanidad de enfermedad, cuando estaba con un problema, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera lo buscaba. Debido a que algún pecado desconocido, la persona no sabía, en ese momento no lo sabía, porque si no hubiera tenido que hacer el requisito de lo que el pecado indicaba, ¿no es cierto? Pero era algo desconocido porque era visto como la causa de la opresión del enemigo o la causa de la enfermedad, y correctamente estaba visto de esa manera, pero la persona no tenía conscientemente noción de qué pudiera haber hecho para estar en esa situación. Entonces era lógico que la confesión de pecado fuera necesaria, ya que él pensaba que esa era la razón para su aprieto, ¿no es cierto? Para su problema. Ahora bien, esto mismo está declarando que estos pecados eran de la variedad de no intencionales, evidentemente porque la persona no tenía idea, ¿sí? Eran desconocidos para el creyente. Los actos de mala conducta eran tratados por medio de otros sacrificios que todavía no hemos estudiado. Vamos a ver un par de ejemplos en las escrituras acerca del uso práctico de la ofrenda de paz en la vida israelita. Dice en Shoftim, en Jueces, en el capítulo 20, los israelitas avanzaron contra los benjamitas al segundo día, pero los benjamitas salieron de Hagibá contra ellos el segundo día y derribaron a 18,000 más de los israelitas, todos ellos combatientes. Entonces todos los israelitas, todo el ejército, subió y fue a Betel y se sentaron allí llorando delante de Yahweh. Ayunaron aquel día hasta la noche y presentaron ofrendas quemadas y ofrendas de paz a Yahweh. Los israelitas consultaron a Yahweh porque el arca de la alianza de Elohim estaba allá en aquellos días y Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ministraba delante de él en aquellos días. ¿Debemos hacerle la guerra otra vez a nuestros paisanos, los benjamitas, o no? Y Yahweh respondió: suban, que mañana los entregaré en las manos de ustedes. En el capítulo 21 continúa, dice, los hombres de Israel habían hecho un juramento en Mitzpah: ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjamita. El pueblo vino a Betel y se sentó allí delante de Elohim hasta la noche. Gemían y lloraban amargamente y decían: oh Yahweh, Elohim de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte ahora una tribu de Israel? Temprano al día siguiente el pueblo edificó un altar allí y trajeron ofrendas quemadas y ofrendas de paz nuevamente. Siempre se preparan todas estas cosas con ofrendas de paz, ¿sí? Entonces, en estos dos casos, los israelitas estaban perplejos de lo que les estaba pasando a ellos, por lo que primero ofrecieron un olá que estaba designado a llamar la atención y el favor de Elohim, y después un Sebach Shelamim, ¿no es cierto?, como una ofrenda de confesión de su de alguna situación pecaminosa de la que ellos no estaban del todo de acuerdo. Eso ya lo hemos estudiado en otras partes. Ellos estaban realmente en deuda y tuvieron que pagar dos veces. Primero, ser derrotados dos veces para la tercera vez derrotar a los benjamitas, que realmente habían cometido un gravísimo pecado, ¿no es cierto? Pero como la justicia empieza por casa siempre, Yahweh lo primero que hace es establecer la justicia sobre el reclamante. Si el reclamante está completamente limpio, puede ir de por sí, pero si el reclamante no está completamente limpio, podemos ver, va a ver que va a tener que pagar primero su deuda y luego podrá avanzar al camino de ejercer la justicia que debía ser ejercida. Finalmente, realmente ellos pudieron establecer esa justicia, pero nosotros tenemos que ver que no se puede ir a la guerra en cualquier estado, y que si vamos a ir, realmente lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos a nosotros mismos, sobre todo tener esos pecados escondidos o ignorados. Bueno, no son escondidos necesariamente, y ellos se dieron cuenta después de todas las cosas, pero no se saben, no se nos muestran los ojos. Uno se pone a pensar y parece como que no hubiera nada. En segundo lugar, esta aplicación de las escrituras de esta ofrenda es como ofrenda de voto.
Era típico de esos días hacer un voto a Elohim que si él ayudaba con algún tipo de problema, mostraba su misericordia hacia uno por una necesidad especial, entonces la persona prometía hacer algo a cambio por Elohim. Eran siempre estos votos, ¿no es cierto? Cuando esa promesa, ese voto a Elohim era cumplido, él mismo era acabado con una ceremonia que incluía la ofrenda de paz, ¿sí? O sea, se hacía un ritual al principio y uno al encerrar para pagar el voto. La esencia de esta clase de Sebach, esta ofrenda de votos, y es ilustrada muy bien en la historia de Jacob huyendo de su hermano Esaú, ¿sí? Después de haberlo engañado y obtenido el derecho a la primogenitura de su padre, Yitzhak, ¿sí? Que con derecho por tradición le pertenecía realmente a Esaú, no le pertenecía a Jacob, ¿no es cierto? Jacob y entonces hizo un voto diciendo, si Elohim permanece conmigo, si me protege en este viaje que estoy haciendo y me da pan para comer y ropa para vestir, y si vuelvo a salvo a la casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim, dijo Jacob en Bereshit 28. Y en el 35 dijo, sucede que Jacob erigió un pilar en el sitio donde le había hablado, un pilar de piedra, y ofreció una libación sobre él y le derramó aceite. Jacob le dio al sitio donde Elohim le había hablado el nombre de Bet-El, casa del poderoso. Esto está en el 35, ¿no es cierto? Yahweh ya había puesto sus principios en práctica mucho antes de Moshe y la ley, ¿sí? Pero habían llegado a degradarse y a pervertirse por su mal uso en cientos de culturas en existencia. Son cosas que vamos a seguir estudiando. Aquí nosotros tenemos a Jacob unos 500 años antes de darle a Moshe la ley, ¿no es cierto? Llevando a cabo la clase de ofrenda Sebach, justamente. Hemos visto que los patriarcas realizaban holocaustos, o sea, no hay nada nuevo en lo que Yahweh está poniendo, más bien está restaurando cosas que se perdieron. La piedra levantada, erigida, ¿no es cierto?, por Jacob, es en hebreo Matzebah. Sí, la palabra, que puede indicar un pilar de alguna clase, normalmente usado como un marcador, ¿no es cierto? Un poste que se ve desde todas partes, un tipo de altar muy primitivo. Obviamente, como Jacob está usándolo como un lugar de ofrenda, a Yahweh el mismo era más como altar que un marcador de frontera, ¿no es cierto? Y la historia muestra el voto hecho por Jacob, ¿no? Cuando dice, si me ayudas, tú serás mi Elohim. Esa fue la condición, ¿no es cierto?, del voto. Y luego, muchos años más tarde, cuando Jacob cumple su voto al hacer a Yahweh su Elohim, él levanta justamente este Matzebah y ofrece libación, derrama aceite sobre esta piedra como ofrenda de voto, justamente. La ofrenda de voto prescrita con detalle, ¿no es cierto?, a Moshe en Vayikra, en capítulo 3, fue dada 5 siglos después de este incidente que estamos mencionando, ¿no es cierto? Y aun cuando los principios y la esencia de la ofrenda de voto son los mismos, Yahweh ha refinado, los ha definido más aún, ¿no es cierto? Los ha dejado más claros, por así decir. Cuando Jacob levanta la piedra, hace un voto y ofrece un sacrificio de aceite, pero él no estaba inventándose algo nuevo tampoco, ¿sí? Porque él estaba haciendo cosas que ya los patriarcas venían haciendo desde antes. Lo que él hizo era costumbre típico para esos días, no solo entre los hebreos, sino hasta en la mayoría de las personas en el Medio Oeste, porque todos venimos del mismo grupo familiar que es de Noah, ¿no es cierto? En tercer lugar tenemos la ofrenda voluntaria. La tercera clase de ofrenda de paz es en ocasiones llamada ofrenda voluntaria. La misma es bastante diferente de la clase de ofrenda de paz de voto y confesión, ya que en la ofrenda voluntaria el creyente no está en busca de nada, o sea, de nada de parte de Elohim. No va a pedirle algo, más bien es sencillamente una expresión espontánea de gratitud, justamente. Lo que va a hacer es agradecer algo. Es una ocasión bastante alegre, por lo tanto. Las 3 clases de ofrenda de paz terminaban con una cena sagrada, una cena sumamente importante, que típicamente involucraba al creyente y al sacerdote que hubiera oficiado, ¿no es cierto? Estas situaciones eran en general gozosas en su naturaleza, eran sumamente alegres, aunque la ofrenda voluntaria era justamente la más feliz de estas
de estas formas, ¿no es cierto?, de estas diferentes formas que asume la Sebach Shelamim. Hoy ya no se ofrecen ofrendas literales de paz, ¿no es cierto?, en cuanto a animales, de gozo, gratitud, pero su espíritu debería permanecer. Su espíritu está, si lo podemos ver, en un banquete que se comparte, en una cena entre todos juntos, que como ya lo hicimos, ya comparamos esto con la cena del Adón. Pocos, aún entre los supuestos buenos creyentes, se regocijan como debieran, esa es la verdad, como tienen el privilegio de hacerlo, en la paz y el amor de Elohim. Aunque en algunos casos esto se deba a que no aprecian debidamente lo que Elohim ha hecho por ellos, este no siempre es el problema. Hay muchos creyentes que no comprenden realmente que tenemos el privilegio de ser felices en nuestra creencia, que es nuestro deber también exponer al mundo la felicidad que esa relación nos está produciendo, que tenemos que dar esa fiesta, ¿no es cierto? Viven más a la sombra del madero que a la luz de la resurrección. Piensan que es pecaminoso ser felices. Hay muchos en el cristianismo que tienen ese concepto, ¿no es cierto? Que hay que ser una cosa miserable, ¿no? Siempre. Y no se trata de eso. Y que a uno una sonrisa podría ser inconveniente, que la risa es sacrílega. Tienen muchas ideas preconcebidas y muy equivocadas. Señalan el hecho de que no hay registro de que Yahshua se hubiera reído o aún sonreído. Esto es verdad, pero tampoco hay registro de que Yahshua se hubiera peinado o bañado. Está con ese criterio. Entonces, esas personas tratan de llevar la carga del mundo sobre sus hombros. Normalmente son exagerados en ese sentido y piensan que cualquier momento pasado en recreación no solo es tiempo perdido, sino que es algo ciertamente irreligioso. Y eso no es así. También lo dijeron de Yahshua, ¿no? Este es comedor y bebedor, ¿no es cierto? Se lo acusó de ser justamente todo lo contrario de lo que era Yahanan el inmersor. Él era una seta totalmente, la gente se quejaba. Ahora viene el Hijo del Hombre, dijo Yahshua, come y bebe, y también tampoco les viene bien la cosa. Así que estos son buenos creyentes, pero no son creyentes felices, y esto no es ciertamente representativo del reino. Si hubiesen vivido en los tiempos de Yahshua y si hubiesen estado entre sus seguidores, habrían puesto en duda, sin duda, la conveniencia de que Yahshua asistiera a las bodas de Caná, por ejemplo, ¿no es cierto? De haberlo acompañado lo hubieran hecho de mala gana, ciertamente, lo hubieran esperado con suma impaciencia para que se retirara de ahí. ¿Cómo es que estaba perdiendo el tiempo en una boda, no es cierto? No es que tenemos tanto para hacer, hay una obra muy grande para realizar, ¿sí? Si hubieran sabido que tan solo tenía 3 años para trabajar Yahshua en ese momento, habrían quedado más perplejos todavía. Esta clase de buenos creyentes habría creído que en las actividades sociales de Yahshua había algo de malo, porque también lo piensan acerca de cualquiera. De hecho, ya dijeron en su época, ¿no es cierto?, lo que les acabo de decir. Pero vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, ahí tiene un hombre con melón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, en Matías 11. ¿Cómo podía pasar tiempo comiendo y bebiendo con los pecadores? ¿No es cierto? Para nosotros también es exactamente lo mismo, y sin embargo, por supuesto, no estamos diciendo vamos al cine, salgamos a fiestas y dejemos todas las cosas. Eso no tiene nada que ver, y tampoco era lo que Jesús estaba haciendo, ¿sí? Pero aún los fariseos estaban perplejos por esto cuando señalaron el ayuno y la oración de los discípulos de Yahanan, ¿no es cierto?, para reprender implícitamente al Mashiach, que estaba en un banquete. Después Leví le hizo un gran banquete en su casa y había un gran número de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas se pusieron a murmurar contra los discípulos de él, diciendo, ¿por qué ustedes comen y beben con los publicanos y pecadores? Y Yahshua les respondió, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, los discípulos de Yahanan ayunan muchas veces y hacen oraciones. Ahí les estaba cayendo bien la cosa, ¿no? Igual que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y Yahshua le dijo, ¿acaso pueden ustedes hacer que los que están de bodas ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando les quitarán el novio, entonces en esos días ayunarán. Esto está en el capítulo 5 de Lucas. Esto se escribe teniendo muy en cuenta los tiempos en que vivimos, ¿sí? Al borde mismo de entrar o no, depende de cómo sea, ¿no es cierto? Porque no depende de nosotros entrar, en el reino del milenio. Si alguna vez hubo una época cuando la seriedad y la sobriedad deberían caracterizar las vidas de los seguidores de Mashiach, este es sin duda ese momento. Están por
por ocurrir grandes y portentosos acontecimientos, muchos de ellos ya están sucediendo a nuestro alrededor. Este no es momento para ocuparnos en pavadas y necedades. El rey está a las puertas. Sin embargo, estos hechos no nos debieran hacer olvidar que somos hijos del Rey, justamente, que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos el derecho de estar felices y de regocijarnos. No podemos ponernos tristes porque está viniendo. Tenemos que ponernos felices porque Él está viniendo. Sobre todo justamente por el hecho de que está llegando. La obra debe ser terminada y nosotros debemos participar en ella. Pero algunos hablan como si todo dependiese de ellos mismos, ¿no es cierto? Como si, bueno, pero las cosas dependen de lo que yo hago, ¿no es cierto? En sus oraciones le recuerdan a Elohim que lo que se necesita hacer se le dan consejos, le dan sugerencias, ¿sí? Como si tuviesen miedo de que él se fuera a olvidar de algunos asuntos que para ellos son de gran importancia, ¿sí? Si son de gran importancia o no para el Padre, no lo sabemos, pero hay muchas veces que las personas piensan que saben cuál es la prioridad entre todas las cosas. Son almas buenas, ansiosas en todo momento de hacer lo correcto, ciertamente, están buscándolo, sí, ciertamente, pero nunca aprendieron a echar sus cargas por completo sobre el Adón. Están haciendo todo lo posible para llevar la carga y aunque gimen bajo el peso, están determinados a no rendirse nunca. Realmente no van a rendirse, luchan por avanzar y hacen mucho bien también, no vamos a decir que hacen mal. Son obreros valiosos y el Adón los ama sin duda alguna, aunque preferiría que se relajaran y disfrutaran de él, ¿no es cierto? Verdaderamente, ya que al final de cuentas, Él es quien hace todas las cosas, Él es quien hace todas las cosas, lo repito, Él es quien hace todas las cosas, no nosotros. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacer un montón de cosas, porque si no... Bueno, no va a suceder las consecuencias de esas cosas. Pero con todo su trabajo y su esfuerzo, a estos creyentes les falta una cosa básica, la fe en Elohim. Le falta fe para creer que aquel que empezó la obra también la debe terminar. Y que Él se interesa tanto o más por su obra que ellos mismos, que Él es el que sabe perfectamente cuáles son los pasos que hay que seguir, ¿sí? Que en este mismo momento Elohim está haciendo todo lo posible para adelantar su causa, para llevarla adelante. O sea, Él está dando todos los pasos en perfección. En su religión encuentran poco gozo y mucha preocupación estos hermanos que andan perdidos, dando vueltas y buscando cosas, ¿no es cierto? Son como Marta, que trabajó y se preocupó, pero dejó de lado lo que eran necesarios, ¿no es cierto? Miran con desaprobación a las Marías, a las Miriam, ¿no es cierto? Se quejan ante el Adón de ellas, experimentan dificultades en comprender cómo el Mashiach pudo tomar el partido María. ¿Cómo la vas a elegir a ellos si yo estoy trabajando, no es cierto? Preguntan si la comida se hubiera terminado de preparar de haber habido 2 Marías y ninguna Marta, ¿no es cierto? ¿Cómo es la cosa? Estos creyentes trabajan y son fieles en su trabajo, pero por dentro sienten que otros no están cumpliendo con su parte, que a ellos les toca demasiada carga. No están haciendo las cosas, no tienen gozo. Estos creyentes terminan siempre quejándose de que las cosas no les están trayendo gozo, pero sin embargo no es que no les traigan gozo, sino que ellos las están tomando de la manera equivocada. Ellos están agregando las cosas del Padre a sus propias cargas sin dejar esas cargas de lado. Y el problema está en que nosotros tenemos que dejar cosas para agarrar otras. No tenemos más que 2 manos, por así decir. Entonces, si queremos agarrar muchas cosas, algunas van a tener que ser dejadas para atrás. Y esas son las cosas, evidentemente, de la carne. Resalta la misma lección acá en el retrato del hijo pródigo. El hijo mayor dijo que nunca había hecho nada de malo. Sí, el padre no se lo negó. Siempre había trabajado mucho y no había perdido tiempo en fiestas ni en comilonas. Ahora que había vuelto el hijo menor, después de haberse gastado toda su parte de la herencia en una vida completamente disoluta, el mayor estaba enojado y no quería entrar a la fiesta que se realizaba en honor del hermano que había regresado a casa. De nada valió que el padre saliera a rogarle que entrara. ¿Sí? Por el contrario, el hijo reprendió al padre diciéndole que apenas había vuelto el pródigo que había gastado todos sus bienes con rameros, había malgastado todo. El padre había hecho una fiesta y había matado al becerro gordo, ¿no es cierto? Que nunca, pero nunca había dado nada por su hijo obediente, o sea, no le había dado ni siquiera un corderito, se queja. Esto está en el capítulo 15 de Lucas, ¿no es cierto? En medio de las cosas más solemnes que nos están sucediendo, los creyentes debiéramos todos ser personas felices, ¿sí?
irreverentemente felices, por así decir. Yahshua no mostró abatimiento ni desánimo, ni siquiera frente al madero. ¿Por qué no debemos ser felices, levantar fiestas y llenarnos de gozo? Que, oh, casualidad, les voy a decir que era una de las características más llamativas de los primeros creyentes, esos que tanto se admiran pero tampoco se imitan, ¿no es cierto? El rey está llegando después de todas las cosas, tenemos que tener esto en cuenta. Elohim ha puesto una canción nueva en los corazones de los redimidos. Somos hijos del Altísimo, caminamos con Elohim y debemos estar felices en su amor y demostrarlo grandemente. No todos los creyentes tienen la paz de Elohim en sus corazones como deberían tenerla, como tienen el derecho de tenerla. ¿Sí? Se han olvidado de la promesa de Mashiach, la paz le dejo y no se turbe su corazón ni tenga miedo. Los corazones de muchos están turbados, tienen miedo y se preocupan. Algún ser querido está fuera del redil y están tratando de hacerlo entrar con sus oraciones, por ejemplo, día y noche. Están trabajando y orando. No dejan nada sin hacer en sus esfuerzos por lograr su salvación, como si dependiera de nosotros, que no es así. Si alguien puede ser salvo por las obras de otros, se proponen lograr ese propósito, pero no es así, ¿no es cierto? No es que dejen a Elohim de lado, oran y ruegan a Elohim, oran como si hubiera que apretar a Elohim, ¿no es cierto? Habría que instarlo todo el tiempo. Posiblemente a los tales no se les ocurre que a Elohim le interesa mucho más que a ellos la conversión de esa alma. Se nos ha ocurrido pensar a veces que nosotros decimos, se va a olvidar del mío, no es cierto, de mi amado, del mío se va a olvidar, va a sacar a otro, pero de este se lo va a olvidar. Siempre es esa más o menos la posición que nosotros adoptamos en cuanto a nuestros pedidos delante de suyo. Nos olvidamos que son suyos, todos somos suyos, ¿no es cierto? Posiblemente a ellos no se les ocurre esto. Se les ha ocurrido que mucho antes de que empezaran a orar, a trabajar, Elohim había puesto en movimiento esos instrumentos que de ser posible lograrían el efecto deseado. ¿Ustedes creen que nosotros empezamos a orar porque a nosotros se nos ocurrió hacer alguna cosa y decirle y entonces Él se mueve porque nosotros decimos las cosas? Es al revés completamente. Cuando nosotros empezamos a orar fue porque Él vino antes y colocó esas oraciones en nosotros. De manera que si estamos orando, intercediendo por unos u otros, no es porque nosotros seamos tan buenos, no nos creamos así porque no lo somos. Realmente es Él que ha colocado esas oraciones en nosotros porque Él desea responder a esas oraciones en su tiempo, porque en eso también lo maneja Él. Así que somos propensos a querer hacer la obra de Elohim y pedirle su ayuda, ¿no es cierto? Cuando sería mejor si reconociéramos que la obra es de Elohim, es de Él, ¿no? Y cooperáramos nosotros con Él y dijéramos, ¿en qué puedo ayudar? ¿No es cierto? En el momento en que comprendemos esto, llega la paz al alma. Cuando nos damos cuenta que no somos nosotros los que tenemos que estar tomando las decisiones, sino simplemente esperar en Él para que Él nos diga, y Él dice, si nosotros esperamos, en ese momento vamos a estar en Shalom. La persona no va a dejar de trabajar ni de orar, sino que va a cambiar el énfasis y el foco. Y de esa manera va a haber mucho más fruto en su trabajo. Va a comenzar a orar con fe, pero también con tranquilidad, con la confianza de que Él escucha y Él hará. ¿Sí? Si realmente creemos que Elohim está obrando, si creemos que se interesa por la salvación de los hombres, vamos a orar más que nunca, pero vamos a dejar la responsabilidad con Él. Porque si estamos orando es porque Él coloca la oración en nosotros. Con gozo y alegría presentemos nuestras vidas y nuestros corazones a Elohim en ofrenda de olor grato para tener shalom con Él.